Todos los días se levantaba, andaba en bicicleta, estaba en un buen estado de salud. De repente, un día empezó con fiebre alta y a tener como sacudones de repente. Lo llevo de emergencia a la guardia del trauma. Lo ve el doctor Pincheski. Le dice que le sacan un análisis de rutina y una plaquita de tórax, que es lo que habitualmente se hace, que es lo más simple. Y le dice, tiene una infección. ¿Dónde tiene la infección? No sabría decirte, pero es una infección simple. Me dice, me receta un Altamoduo que se tomaba durante 10 días y me mandó a la casa. Al término de eso, de los 10 días, a los 2 días mi papá entra a tener los mismos síntomas. Nuevamente volvemos a ir a la guardia del trauma. Lo ve el doctor Marcelo y me dice que otra vez plaquita de rutina, análisis de rutina, no salía ningún tipo de infección porque había tomado durante 10 días Altamoduo. Me dice, no sabemos qué es lo que tiene el señor, es un paciente a tratar, le bajaron la fiebre, pusieron una inyección, pero lo tengo que mandar a tu casa, me dice, porque no vemos que tenga nada de gravedad. Sí, diríjase al doctor de cabecera de él y que lo trate. Vamos al doctor de cabecera de él, que atienden, la doctora Pacheco, que atienden cuando pueden, siendo que tienen un horario a cumplir, nunca respetan el horario ni día de atención. Es como que uno tiene que pedir por favor para ser asistido por el doctor de cabecera. Cuando logramos dar con la doctora de cabecera, para esto mi papá le cayó un montón. Exacto. A todo esto mi papá cada día empeoraba. Estaba peor, peor, peor. Siempre con la misma sintomatología. Fiebre, sacudones. Fiebre, sacudones. No, fiebre alta, después se ponía hipotérmico, le subía hipertensión, después se le bajaba la presión, pero para esto eso no era síntoma de nada. No era grave, para ellos no veían una gravedad en el estado de él. Y la cadera. Y bueno, cuando logramos hablar con la doctora de cabecera, le decíamos que por qué no le hacía un estudio total de él, porque estábamos muy preocupadas. Nosotros somos personas que siempre nos ocupamos de mi papá en todo y lo acompañamos a todos lados. Nos dice que ella no tenía el poder para realizar ningún estudio ni mandarlos, sino sí para derivarlos a especialistas de traumatología, cardiología, urología, neurología y otros cuantos especialistas más. Obviamente todo eso es el tiempo que transcurre, cada día más peor, ¿sí? Cada día peor. A sacar turno, porque el sistema de salud, más allá que ella le digo yo, le decimos las dos, por favor poneme que es urgente. Los turnos son de acá a 1000 años, ¿sí? Neurología. 1000 años. A todo esto, mi papá cada día estaba peor, hasta que un día se quiere levantar de la cama, no pudo levantarse más de la cama, ¿sí? Porque no pudo caminar. A todo esto nosotros, al ver la desesperación, que nadie nos daba respuesta, nadie hacía absolutamente nada, parecía no importar, lo llevamos a una doctora de una clínica privada en Pilar, ¿sí? Pagamos varias consultas de forma privada. La doctora, a todo esto ya teníamos varios estudios realizados de forma ambulatoria, ¿sí? La doctora me dice, mira, una simple placa de cadera. Por una simple placa, unos análisis y verlo el estado de mi papá, me dice, tu papá, esta doctora se especializa en medicinas internas. Médica clínica. Y es médica clínica especializada en medicinas internas. Me dice, tu papá tiene un virus que le está recorriendo la sangre, si en 10 días vos no lo internás ya, tu papá en 10 días se muere. Y el foco lo tiene en la cadera. Y el foco lo tiene en la cadera. Manda orden de internación, ella siendo privada, manda orden de internación, manda su criterio médico a lo que él tenía, manda
¿Qué es lo que le ¿Qué tenían medicamento le tenían que realizar? Poner? Porque no tenía que ser por vía oral, era intravenoso. ¿Qué medicamento? ¿Qué tratamiento? Y si ellos no creían en lo que ella decía, le mandó teléfono. No, le mandó las 3 posibilidades para dar con el foco infeccioso. Exacto. El primero era haciéndole una, ¿cómo se llama? Una punción. Una punción de las caderas, porque el foco estaba en las caderas. Y para saber qué tipo de bacteria era. Después otros tratamientos de... Es la primera vez que nosotros escuchábamos hablar de la vancomicina que se da a través de las venas. La primera vez la escuchamos con la doctora Caliente de Pilar. Sí, dijo que tenían que suministrar vancomicina y otro antibiótico fuerte y que, bueno, era simple, si ellos no creían en lo que ella decía, que le hagan una punción de cadera, que ahí sabía automáticamente que es lo que tenía. Si no, tenían que hacer un análisis que se llama cultivos que son más, tardan 10 días. 10 días. Para esto mi papá 10 días no tenía porque... Ya no tenía posibilidades, no tenía chance. Bueno, lo llevo de ahí. A todo esto vamos al hospital del trauma. Hablamos con la directora del trauma, que es la doctora Davini. Le mostramos la orden dada, obviamente por la doctora esta, pero a todo esto obviamente uno está a 1000, desesperado, queriendo salvar a su familiar. Bueno, el cuadro, les cuento el cuadro: una mujer que te fuma en la cara, te tira el humo en la cara, te maltrata, nos echó, nos dijo que a ella no le interesaba. La hizo de menos la doctora diciendo... ¿Quién es esta? No tiene título de nada, yo soy mucho superior. Tengo varios títulos universitarios, a mí ninguna doctorcita, por no decir otra palabra que dijo, me va a venir a decir a mí lo que yo tengo que hacer o realizar. Esto para mí no tiene valor. Y nos echó gritándonos que ella la única forma que le iba a internar a mi papá es con una orden de la doctora de cabecera. O la excelencia de cabecera. Eso no servía y que nosotros éramos unas ignorantes. Cualquier cosa. ¿Sí? A todo esto mi papá lo tenía yo abajo, súper mal, ¿sí? Porque le agarraban esos ataques así de repente. Tuvimos que agachar la cabeza, retirarnos de él porque nos gritó, nos maltrató, nos dijo de todo. Ir a buscar una orden de internación a la médica de cabecera, ¿sí? Que para todo esto obviamente, como no respetan días ni horarios ni absolutamente nada, obviamente no estaba. ¿Quién estaba? La secretaria. Le tuvimos que rogar que ella es la que se ocupa de todo eso, la secretaria. Ella firma todo por ella. O sea, porque con autorización de ella. Ella no tiene tiempo, no atiende a los pacientes. No atiende a los pacientes. En realidad no atiende a los pacientes. Esa es la realidad. Le rogamos, me transcribe ella con su letra, obviamente ella tenía el sello y la firma y todo y demás. Me transcribe en ese momento, porque imagínate la desesperación que nosotros teníamos, que alguien te diga, tu papá se te muere en 10 días, estábamos enloquecidas. Volvemos nuevamente al hospital con la orden. Entramos a la guardia del hospital, nos recibe el doctor Johan, que es traumatólogo. Más allá que esta señora nos echó, nos maltrató, nosotros le comentamos el tema porque estábamos desesperados, porque obviamente creemos en la palabra de la doctora Caliente porque es una excelente doctora, ¿sí? Le comentamos todo lo que podía hacer, le mostramos de hecho las recetas, todo el informe que ella dio y demás, y ella nos responde que él no podía hacer nada, que si bien leyó la receta y demás, pero que él la tenía que evaluar él, a mi papá, y que era muy peligroso hacerle una punción porque podrían pasarle otros virus o bacterias, eso requeriría llevarlo al quirófano y que no era conveniente. Nosotras llorando, yo y ella, le dijimos al doctor, por favor, nosotros lo único que queremos es que mi papá no se muera. Y mi papá estaba... En eso, más allá que estaba mal, decayendo, pero estaba vivo. Estaba vivo y estaba más o menos estable. O sea que ese virus, esa bacteria, no estaba estaba en un solo lugar, estaba en la cadera. No es que se le tomó todo el cuerpo. Exacto. Y bueno, me lo internan
ese mismo día lo internan por traumatología, lo llevan a la sala de traumatología porque el tema, es más, este doctor Johan se pelea con sus jefes, se pelea que con el doctor Domínguez, se pelea que es jefe de traumatología, ¿sí? Y con el otro jefe de traumatología, que ahora no recuerdo el nombre, se pelean porque no lo querían internar igual, porque al tener fiebre y de repente estos sacudones no era gravedad para ellos. Entonces se pelea, porque nosotros le rogábamos llorando que no queremos que mi papá se muera. Peleándose lo internan, ¿sí? Porque si este hombre no está en condiciones de ser internado. Cuando lo internan para traumatología, a todo esto, todos los estudios que le hicieron los días siguientes, nosotros ya teníamos todos los turnos porque lo habíamos sacado nosotros de forma exterior. Porque lo había solicitado otro traumatólogo, no el traumatólogo de consultorio del polo. Nosotros para antes de esto habíamos ido a que ella se venía atendiendo hace rato con traumatología, con control, como era un hombre relativamente no muy grande, pero tenía 72 años. Se hacía sus controles y ya tenía su historia clínica, todo en el polo. Lo vio el traumatólogo de por consultorio externo, que no es una guardia, le mandó solamente hacer una plaquita nomás, una plaquita de cadera, nada más. Y tuvo que mi hermana pagar otro traumatólogo donde le mandó realmente estudios realmente complejos, el de yograma, el pilograma y resonancia completa corporal. Completa. ¿Sí? Eso ya lo habíamos sacado el turno nosotros todo. Entonces cuando él sí queda internado, otra vez nosotros para colaborar y ayudar con los doctores le decíamos otra cuestión más. Todos estos estudios no los podía realizar porque obviamente lo hacían de forma privada, porque el traumatólogo que lo atiende en el polo sanitario fue el doctor Domínguez, que es jefe de traumatología del trauma. Él solamente mandó una radiografía con contraste. El doctor privado en traumatología nos mandó pinograma, centellogramas y resonancia completa corporal. Todo eso tuvimos que hacer transcribir con la doctora de cabecera. Todo eso se transcribió. Todo lo que nosotros hablamos de estudios que le hicimos fueron todos transcribidos. O sea, ¿sí? Ninguno del sistema acá del sistema de Malvinas Argentina sirvió. ¿Por qué digo que no sirvió? Porque así también el tema de la neuróloga y de la cardióloga, que es lo fundamental, todos esos tuvimos que hacerlo transcribir, porque todo lo que envían a hacer los doctores del sistema de salud de Malvinas Argentina es todo lo de rutina, lo simple. Lo simple. Cuando fuimos a hacerle esto antes de que se hiciera todo, fuimos a hacer un control con la cardióloga, que también atiende en el polo. Exacto. Que es una inmundicia la atención ahí, porque están todos los viejitos. Vienen a la hora que quieren, lo atienden como quieren. Mi papá para esto ya no se podía. A todo esto ya eran como 4 o 5 horas de espera. Estaba con las muletas, ya estaba muy mal. Lo único que le hicieron un electro, que un electro es una inmundicia, es un estudio que lo único que sirve es para ver si se te está agarrando un ataque en ese momento o algo, o tenés. Para lo único que sirve. Nosotros le lo escuchó, qué sé yo, y le digo, me dice. Bueno, ya está, ¿qué? Me dice, no, tu papá está bien, me dice. Le digo, pero ¿cómo si mi papá tiene deficiencia cardíaca? Le digo eso, le digo yo, a veces tiene taquicardia. No, pero eso es normal, por la edad, qué sé yo. Le digo, bueno, está bien, le digo, mandame un ecodoppler. No, yo no te puedo mandar a hacer un ecodoppler, le digo, porque algo más complejo, mandame a hacer, le digo yo, porque mi papá, no, tu papá está perfecto, venime a verme dentro de 6 meses. Fue así. Le digo, mandame un ecodoppler. No me quiso mandar de comprar, me mandó, ella me firmó al flebólogo, me mandó. Dice, ¿qué si te va a mandar a hacer un ecodoppler? Exacto. En el estado que ya estaba mi papá, me dice, le digo, ¿cómo? Le digo, yo tengo mis hijos que son chiquitos, va al cardiólogo, le hacen 100 electros, que me para un carajo, lo revisa y le hacen un ecodoppler. Una gravura sana que va de control, le hacen un ecodoppler, pero era muy complejo, para ellos es muy complejo realizar un ecodoppler. Es un estudio muy de alta complejidad para ellos. ¿Sí? Bueno, todos estos estudios que nosotros mandamos a hacer, que ya teníamos de forma externa por los médicos privados, no por el sistema de Malvinas Argentina, se los fuimos haciendo estando en internado. Estando en internado, cada vez que nosotros teníamos que sacarlo, hacer un estudio de lo que nosotros teníamos turno, que nos dio los doctores que fueron pagos,
Sí, era una pelea dentro del hospital. ¿Por qué? Porque no había ambulancia, porque no había doctor para el traslado, hasta, mira, para hacer el centellograma, porque para todo esto, hasta la actualidad sé que en Malvinas Argentinas no funciona, ni el resonador, ¿sí? No está funcionando hasta la actualidad, y yo te estoy hablando que esto sucedió el 29 de febrero. Ajá. Y estamos a julio, ¿sí? Chicas, vamos sintetizando un poquito. Sí, te lo sintetizo. Bueno, todo esto cuando vamos de traslado, nunca nos mandaron de traslado con un doctor. Finalmente mi papá el 9 de marzo, ¿sí? Le agarra un... No sé por qué, yo fui a la visita a las 7 y no sé por qué, gracias a Dios también en ese momento me quise quedar, porque la hora dura la visita es media hora, en cualquier sala. No, me voy a quedar porque mi papá tuvo todo el día con dolor de cabeza, que también todo fue informado al médico de planta, tuvo todo el día con dolor de cabeza, no venía comiendo nada, y esto fue informado al doctor. Entonces ellos lo hicieron trasladar a clínica médica, me dice. Pero mentira, no lo estaban trasladando a clínica médica. Ese día yo me quedé con él. Lo trasladaron a transitoria, que es distinto a clínica médica, hay en el trauma. Hay clínica médica y hay transitoria. Y bueno, me bajo con él, ella no soportaba la dolor de cabeza, me bajo con él, estuve ahí, ingresamos más o menos tipo 8:30, 9, y me atiende un enfermero, me dice, bueno, ahora qué sé yo, ahora enseguida te va a venir a recibir, o sea, lo va a venir a recibir a tu papá la doctora. Que cada vez que ingresa un paciente lo tienen que revisar, qué sé yo, y ver cómo está, en qué estado lo reciben, qué sé yo, qué sé yo. Bueno, para esto eran las 12 de la noche y la doctora nunca apareció. A todo esto mi papá le agarró Nunca apareció y empezó, lo veo que se empieza a descomponer, ¿no? Perdió el conocimiento, empezó a devolver. Yo lo pude, si no se moría broncoaspirado, le levanté el cuello, lo hice para el costado porque ya estaba inconsciente, empezó a gritarle, por favor, que venga un doctor, qué sé yo, qué sé cuánto. Eran como más de 30 administrativos y me querían echar, diciendo que vaya, ¿cómo me puedo ir yo si mi papá se estaba prácticamente muriendo? Eso le explicaba yo, hasta que apareció una doctora, que tenemos el nombre que se llama ahora, Ávila, y que la tipa viene de Córdoba, vive en Córdoba, y viaja acá, todo llega los viernes y toma servicio de viernes a lunes. Y bueno, y ella me echó, le digo, no pierdas tiempo conmigo, atiéndalo a mi papá. Cuando me echó, vinieron 3 de seguridad, bueno, me sacaron, yo quiero que lo atiendan a mi papá. Esa es la cuestión. Me quedé afuera, vine mi hermana, qué sé yo, y a las, ¿cuántas horas? A las 12:30 de la noche me informan que mi papá estaba muerto, clínicamente muerto, le había agarrado una cesa cerebral, estaba clínicamente muerto y que no había nada para hacer. Entonces obviamente uno como hijo siempre quiere que se haga algo porque no puede aceptar, ni mucho menos de una persona que estaba bien, esa realidad. ¿Sí? Que estaban en el hospital. Estando en el hospital, obviamente, ¿no? Entonces le exigíamos que hagan algo. A eso sale el neurocirujano y me dice que, mira, yo lo único que te puedo ofrecer es operarlo, ¿sí? A nivel de la cabeza, pero tu papá está clínicamente muerto y no hay nada para hacer. Entonces yo le dije que lo operen. Yo quería, uno está enloquecido en ese momento que quiere una solución, una salida, algo. Lo operan, a las 3 de la mañana sale del quirófano, me dice, obviamente me llama el doctor y me informa que mi papá, todos tenemos 2 hemisferios del cerebro, mi papá era todo sangre, que había estado, para ellos preveían que había sangrado desde muy temprano y que mi papá en cualquier momento se moría, porque ya no había más nada que hacer. Así fue pasando los días en terapia intensiva, ¿sí? Estando en terapia intensiva le realizan la famosa punzación, sale que tenía enterococo, ¿sí? A todo esto es que si ellos hubiesen dejado de lado los egos, hubiesen dejado de lado el criterio de ellos y hubiesen apostado a la vida, mi papá no estaría muerto hoy día. Esa es la realidad. La realidad es que es inexplicable lo que sucede. Esa es la realidad. También había una cuestión de